Todas las culturas humanas han producido refranes, aún las más primitivas. Como la mayoría de las personas, yo me crié escuchando muchos refranes, de manera que cuando voy a algún lugar siempre pregunto cuáles son los refranes de esa región. Me llevé la grata sorpresa de que cuando visité los ticuna en el Amazonas, ellos tienen muchos refranes. Le escuché a un cacique ticuna el siguiente refrán: ese hombre va como una canoa sin quilla. Por supuesto yo no entendía a qué se refería. Con la ayuda de un traductor me lo explicaron. La canoa tiene como una aleta inferior que va dentro del agua que se llama quilla. Un hombre sin quilla es un hombre sin dirección. Es quizás a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de un volador sin palo. Un hombre necesita una dirección. Y todo eso está resumido hermosamente en esa expresión: una canoa sin quilla. Todos tenemos decenas de refranes en nuestra mente y en nuestro corazón. Esas cápsulas inevitables e irrefutables de sabiduría, muchas de ellas puestas allí por nuestros padres, que acuden a nosotros aun cuando nosotros no lo queremos admitir. Cuando yo tengo demasiadas cosas en mis manos y algunas se me caen, me acuerdo de la palabra de mi madre: el que mucho abarca, poco aprieta. Y es que la sabiduría de los refranes es así. Nos entregan en pequeñas dosis que son inolvidables en nuestra mente una gran sabiduría. De acuerdo al capítulo 3, verso 3 del libro de Proverbios, el objetivo de los refranes bíblicos es escribir en el corazón. Con el libro Refranes que cambian vidas, lo que queremos es ofrecer una herramienta para que padres de familia, jóvenes, buscadores de la sabiduría, puedan encontrar 5 grandes actitudes que se vuelven hábitos si se practica la sabiduría bíblica. Estos 5 hábitos tienen un poder transformacional precisamente porque tocan el conocimiento, el carácter y las habilidades de la persona. Refranes que cambian vidas pretende ser un libro para regalarle a personas que buscan sabiduría, pero que sabemos que en esa sabiduría se van a encontrar con quien es la sabiduría, mucho más grande que Salomón, nuestro Señor Jesucristo.